hemos estado adelantando que con nosotros iba a estar el licenciado Jaime Abad, exdirector de la Policía Técnica Judicial, para poner en contexto todo el tema del aparato telefónico o de espionaje que no aparece. Seguimos vulnerables, amigos. Bienvenido, licenciado Jaime Abad. ¿Ha escuchado usted las declaraciones tanto de la testigo y también del licenciado o el señor Gustavo Pérez? ¿Qué opinión le merece a usted esta declaración? Bueno, remontémonos primero a la testigo. Mire, la historia del ser humano está llena de casos en los cuales han sido damas precisamente quienes se han convertido en testigos claves para desmantelar toda una organización criminal o delitos. Vemos el caso en Perú. En el caso de Perú, el fiscal se apoyó sobre todo en los aportes de una dama, compañera sentimental, para desmantelar todo este aparato que había montado Montesino y Fujimori. Y vámonos a los estados democráticos incluso. El caso Lewinsky puso al presidente del país más poderoso del mundo a pedir perdón. Así que en este caso yo lo que diría es que independientemente de que se pueda decir que la testigo tiene un sentimiento personal o todo, corresponderá a los fiscales panameños empinarse por encima de estas situaciones personales y escudriñar en los hechos que ya reposan, entiendo yo, en un expediente formalizado en una fiscalía, si existen los elementos vinculantes, no solamente contra el señor Pérez, sino contra los jefes de él o terceras personas, en la comisión de posibles delitos. Esa será la labor investigativa de los fiscales y que los panameños estamos pendientes de que este trabajo se haga de una manera eficaz y contundente. Licenciado Jaime, en su experiencia como exdirector de la Policía Técnica Judicial y como abogado y con el conocimiento en derecho que tiene usted, ¿qué opinión le merece a usted esta prueba, la validez de este testimonio que ha dado la señora ante medios de comunicación, que responsablemente hemos vertido o transmitido la misma una vez se presenta la denuncia? ¿Tiene o no validez esta prueba? Mire, responsablemente como abogado debo decirle que, no habiendo leído el expediente, no me toca otro que conjeturar en este momento. Pero si yo fuera parte del equipo de abogados de la defensa del señor Pérez o de la eventual defensa en el evento de que se ha llamado en este proceso de la amenaza con la señora o en el proceso que se denunció al ex director del Consejo de Seguridad, Garús, yo estaría muy preocupado como abogado de la defensa, porque yo veo en este testimonio una contundencia, una relación con los hechos, y le repito, será muy interesante presenciar desde la comodidad de un ciudadano, viendo los medios de comunicación, cuál va a ser el desenlace de esto, porque yo sí creo que aquí hay indicios severos y pueden transformarse en pruebas contundentes. Repito, la historia de la humanidad está llena de estos ejemplos, porque en la intimidad de una relación personal, independientemente del grado de la misma, los seres humanos, y es propio de la naturaleza del ser humano, tienden mucho a revelar detalles, a fanfarronear, a exagerar sobre sus capacidades, sobre sus trabajos, sobre sus responsabilidades. Y esto termina en aquel refrán que dice que el pez muere por la boca. Así que veremos cuál es el desenlace. Y yo hago un llamado muy responsable a los fiscales. Repito, ellos deben de superar estas situaciones personales y llegar al fondo de la verdad material de los hechos. Hablemos del procedimiento para las interceptaciones telefónicas. ¿Considera usted que el Consejo de Seguridad puede interceptar llamadas telefónicas? Mire, el profesor Cabrera lo preguntó en antes e incluso él lo explicó en la entrevista. Todos los gobiernos en las civilizaciones humanas han tenido la obligación de violar la intimidad de los asociados. Esto es parte de la existencia misma de los estados, pero siempre se debe hacer respetando las garantías fundamentales del ciudadano, y para esto se busca, también lo dijo el expresidente Torrijos aquí, la judicialización de ese proceso mediante los permisos respectivos y sobre todo permisos previos tanto a la Fiscalía como al órgano judicial. En ese sentido, investigar al crimen organizado, investigar a los delincuentes de alto perfil es una necesidad para la misma sobrevivencia del Estado. Pero también aquí el profesor Cabrera y el pueblo panameño sabe
que la personalidad del expresidente Martinelli lo llevó a él a solicitarle a la embajadora americana antes de que tomara posesión, porque es que tenemos que recordar los hechos como se dieron. Cuando Martinelli gana las elecciones y antes de tomar posesión, en ese periodo de transición llamado, es que él le solicita a la embajadora desesperadamente la oportunidad de tener acceso al programa del Matador. Y le dijo a la embajadora que él necesitaba escuchar a sus enemigos, a sus adversarios, en ese instante, en ese momento histórico. Entonces, todo lo demás son hechos y están probados debidamente en los expedientes. Mire, los aparatos se compraron con dinero del PAN. Uno de los primeros viajes del presidente Martinelli fue precisamente a Israel, e investiguemos en los medios quiénes lo acompañaron, quiénes eran miembros de esa comitiva. Entonces, ¿quiénes eran, licenciado? Uno de ellos era el señor Pérez, en su condición de director de la Policía Nacional, como él bien lo explicó aquí. En esa misma línea, ayer escuchamos reacciones de usted en relación a las declaraciones de esta testigo y si usted nos refresca la memoria, nos parece haber escuchado que usted reafirmaba las declaraciones que esta señora o reforzaba las mismas. ¿Qué tiene usted que decir con relación a eso? Bueno, gracias a Dios, Panamá es un pueblo muy pequeño, en donde todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe quién es quién. Mire, el perfil de cada persona es harto conocido. En plena campaña, muchos de los que asesorábamos al entonces candidato Martinelli, entre ellos la exgobernadora Mayín Correa, que fue jefa de Gustavo Pérez cuando fungió como alcaldesa en el gobierno de Endara, le advertimos a tiempo sobre la personalidad del señor Pérez y sobre los peligros que representaba para la democracia colocarlo en una posición como la que finalmente le dieron, de director de la policía. Y yo veo lo vi ahorita en la entrevista, en su ánimo de decir que su paso por la Policía Nacional fue constructivo, que cambió el uniforme, la frase de Dios y patria por proteger y servir. Pero yo le pregunto, colega, ¿qué hay del sabor amargo que queda en la oficialidad y en la tropa en estos momentos de ver a un exdirector cuestionado de esta manera? ¿Qué sucederá si en el día de mañana estos cuestionamientos, que en este momento pueden ser parte de una actitud personal, terminen en cargos penales contundentes? ¿Dónde queda la imagen, la moral de la Policía Nacional? Y yo también le pregunto a usted, ya hay fallos de la Corte, y al parecer en el caso del comisionado Yudri viene por igual, en los cuales los excesos cometidos durante la administración Pérez al frente de la Policía Nacional, al destituir a oficiales y a tropa, violando el debido proceso, le va a costar al Estado panameño sumas millonarias de dinero, porque la Corte está ordenando el reintegro y el pago de los salarios caídos. Entonces, todo esto queda. El perfil de este señor era el adecuado para dirigir esta institución. El perfil de este señor en unos breves meses que estuvo en el Consejo de Seguridad fue el adecuado. Y preguntémonos también, ¿por qué salió de la Policía Nacional y fue llevado al Consejo de Seguridad? Y también, ¿por qué estuvo tan pocos meses ahí? ¿Quién objetó su presencia? ¿Fue el gobierno de los Estados Unidos el que no quería seguir trabajando con una personalidad como esta? O sea, todo eso yo asumo que en su momento tendrá que ser ventilado en los respectivos expedientes que se están tramitando ya, porque hay un caso de una amenaza, delitos de menores, pero también está la denuncia que puso el comisionado López por la desaparición de los equipos. ¿Quién puede estar detrás de los pinchazos, licenciado? ¿Quién es la mente maquiavélica? Mire, en cualquier país del mundo donde existe el sistema presidencialista como forma de gobierno, tenga la absoluta certeza que la persona al final de ese hilo conductor siempre es el presidente de la República. Y se lo digo porque a nosotros nos tocó esa responsabilidad en un momento de trabajar en este tipo de actividades. Lo hicimos siempre con respeto a la Constitución y a Dios gracias, teníamos al final de ese hilo conductor a una persona con la calidad humana del expresidente Endara,
que jamás nos permitió cometer excesos, ni se prestó para ello, ni era la idiosincrasia, a pesar de que ese era un momento difícil de nuestra historia, porque estábamos reconstruyendo la democracia y reconstruyendo al país. En ese orden de ideas, licenciado, háblenos del pacto de confidencialidad que hace un momento nos comentó el señor Gustavo Pérez. Si ustedes como directores al frente de la directores o directores de la Policía Técnica Judicial observan que o de la Policía Nacional se esté cometiendo algún delito, ¿ustedes están en capacidad de guardar silencio por este bendito pacto de confidencialidad? Así sea que sea el presidente de la República el que esté cometiendo alguna ilegalidad. Mire, yo respeto la opinión del señor Pérez, pero no comparto esto. En primer lugar, todo funcionario público tiene la obligación, por ley, de denunciar la actividad criminal una vez tenga conocimiento de la misma. Pero lo que tal vez el señor Pérez intentó explicar fue de que por la debida prudencia, no toda la información que un jefe de un organismo de seguridad maneja en un momento determinado se puede hacer pública, ni se debe hacer pública. Se tendrá que hacer en el momento correcto, cuando ya las pruebas estén levantadas, cuando ya exista el amarre de las mismas. Pero yo eso de que un pacto de confidencialidad y que moriré con el secreto y la lealtad y a la tropa y todo esto, yo creo que son más bien posiciones románticas que en un momento dado tratará de esgrimir para salvar responsabilidades penales o morales. Cada quien tiene su código de ética y funciona de acuerdo al mismo. Con estas declaraciones que nosotros pudimos observar ayer de la señora, que bueno, ya lo dijo aquí el señor de quién se trata, ¿usted considera que esto marca una nueva ruta en la investigación que el Ministerio Público debe atender? Definitivamente que sí. Y pienso que hay dos expedientes que se estarán tramitando en despachos diferentes, e incluso de diferentes competencias, pero que por el principio de acumulación o de la veracidad y certeza de la prueba, los jefes de ambos despachos podrán perfectamente compartir la información y ver si hay puntos de coincidencia que sirvan para sustentar el elemento probatorio en esos dos respectivos o más expedientes que puedan surgir a futuro. Hablemos de tecnología. Usted tiene experiencia también en esto. ¿Usted considera que este aparato debe tener alguna forma de ser monitoreado y verificar dónde puede estar ubicado hoy día? Claro que sí. Mire, en esto hago un llamado muy respetuoso al actual gobierno. Nosotros como país debemos de solicitar el apoyo de estados amigos, específicamente de los Estados Unidos. Mire, los americanos aquí en este país siempre han tenido la capacidad de escuchar a quienes nos escuchan. O sea, las grabaciones que se hicieron del general Noriega cuando ordenó la decapitación de Hugo Espadafora y todos los otros ejemplos que hemos tenido, ¿de dónde vinieron esas grabaciones? ¿De dónde vinieron esas interceptaciones? Del aparato de inteligencia y del aparato militar de los Estados Unidos. Ellos tienen la capacidad para monitorear. Ellos saben en este momento específicamente, con lujo del centímetro, dónde están ubicados esos equipos. Y aparte de hay que pedirle ayuda a los gringos. ¿Quién más está en la capacidad de hacer esto? Los fabricantes, por supuesto que los fabricantes, pero yo dificulto que si esos equipos fueron adquiridos en el Estado de Israel, ellos vayan en este momento a echar al río a sus propios clientes. Así que yo creo que en esto se tiene que dilucidar al más alto nivel diplomático la posible ayuda del gobierno norteamericano para ubicar esos equipos, porque ese es el problema más grave que hay en todo esto. Esos equipos están desaparecidos, en manos de quién están y qué bellezas no estarán haciendo en este momento. ¿Usted considera que el círculo alrededor del expresidente Ricardo Martinelli cada día se cierra más? El círculo cero parece que va a reducirse tanto que va a quedar en menos cero. Yo no sé si esa cifra existe, pero veremos. Licenciado, una última pregunta que no podemos dejar de hacerle. ¿Qué opina usted con relación a la designación del magistrado del Tribunal de Cuentas? Bueno, miren, nuevamente deja un sabor amargo en la sociedad civil. El presidente Varela prometió que las cosas iban a ser diferentes, que se iban a hacer las consultas, los sectores de la sociedad civil. No se están haciendo esas consultas y se sigue nombrando a los allegados al entorno del Ejecutivo. Lo malo de esto, y Tito Cigarrista es mi amigo y hemos sido amigos de muchos años, él tiene toda la capacidad, los méritos, la ejecutoria, su currículum es sumamente pesado, yo lo respeto, pero es que queda el sabor amargo de que cuando se hacen estas designaciones, cuando las cosas comiencen a futuro a salir mal,
cuando haya que investigar a los propios allegados o miembros del régimen, estos funcionarios que son designados de esta manera, entonces pierden la autoridad moral, porque si hacen o dejan de hacer, siempre se va a decir por parte de la ciudadanía, recibió una llamada del presidente de la República. Entonces, yo sí creo que se debe cumplir lo que se prometió en campaña y sobre todo se deben de hacer las consultas a la sociedad civil. Sí. Se nos agota el tiempo, sin embargo vamos a hacerle 5 segundos para que usted hable de otro evento que nos quiere compartir, ¿verdad, licenciado? Como buen institutor, quisiera invitar al pueblo panameño y sobre todo a los institutores a que nos acompañen a la Fundación Pro Instituto Nacional, a acompañar a los compañeros del 64, la promoción 64, en los actos de recordación de esta gesta heroica. En primer lugar, el jueves a las 5 de la tarde hay una misa en la iglesia de Don Bosco y partiremos después en una marcha de antorchas desde la iglesia hasta el colegio. El viernes tendremos un acto solemne en el aula máxima del glorioso Nido de Águilas y a las 2 de la tarde nos estaremos reuniendo en el colegio también para caminar, como lo hicimos el año pasado, el mismo trayecto histórico de aquella muchachada del 64 que caminó desde el colegio hasta el edificio de la administración en la antigua zona del Canal. Por favor, pueblo panameño, institutores de toda la vida, de todas las generaciones, acompáñenos. Es bonito recordar a nuestros héroes.